Es La calle del atardecer, a cargo de Frank Quintero. Frank Quintero, quien será nuestro invitado central el próximo día viernes a partir de las 8 de la mañana, cuando tengamos con él y a través de él un recorrido por su discografía. Les anticipo que será la primera de dos partes, porque no hay manera de revisar toda la discografía de Frank con las anécdotas y las historias de Frank en un solo programa. Así que este próximo viernes a las 8 de la mañana, esa primera entrega de ese recorrido por el trabajo, por el legado de Frank Quintero. Mire, estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Estamos transmitiendo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Como marca el calendario, hoy, siendo martes, nos toca la sección Mi Primer Sueldo. Y mire, nuestro invitado es comunicador social, egresado de la Universidad Santa María. Es director, es guionista, es un productor venezolano especializado en cine de terror, en cine de suspenso. Por ejemplo, La Casa del Fin de los Tiempos, protagonizada por Rudy Rodríguez, invadió la cartelera y levantó la mejor crítica venezolana en 2014. En el nombre del Señor, necesito hablar con la señora. Mire que esa señora lo que necesita es ayuda, yo. Se está volviendo loca. Ahora dice que está viendo muerto. Luego, en coproducción con Estados Unidos y México, ha dirigido El exorcismo de Dios con María Gabriela de Faría. Escuchemos también parte del trailer de esta película. A long time ago, I committed a sin. I was weak. You were possessed. It wasn't you. I let it happen. Y en 2002 fue galardonado como mejor director en la edición número 42 del Festival Internacional de Cine Fantástico de Oporto, uno de los festivales de cine de género más prestigiosos del mundo. Está por estrenar ahora nueva película, No voltees. No voltees, no voltees. Aurora. Auro. ¿Por qué no volteabas? Me da gusto verte. Hoy vamos a conocer el primer sueldo de Alejandro Hidalgo. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y recibiendo en el estudio a Alejandro Hidalgo, director, guionista, productor venezolano. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Mira, ya vamos a hablar del primer sueldo, pero es que me encanta el título de la última película, No voltees. Porque ya sugiere miedo. Sí. O sea, y además te invita a voltear. O sea, Exacto. No voltees. ¿Qué quieres hacer? Voltea. Exacto. Sí, wow, qué bueno. Pero, a ver, vayamos a tu primer sueldo. Antes incluso que el primer sueldo, la primera imagen que te venga de niño con dinero en la mano. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Cuándo? A ver. La primera que me llega fue cuando perdí mi primer diente y el ratón Pérez me dejó un fuerte. Bueno. Un fuerte. Bueno. Una moneda de las grandes de 5 bolívares que las Yo nuevas no sé en tu generaciones ni tiempo. conocen. En el mío podías comer en 2 o 3 recreos con ese fuerte. Sí podías. Claro. Mira, y trabajos a destajo. Estamos hablando mucho antes de un primer sueldo formal. Es decir, un mandado, un recado en casa, un emprendimiento de chamo que a lo mejor tuviste, no sé. ¿Cuál Mira, puede ser? yo dibujaba muy bien. Sí. Hacía dibujos de las tortugas ninja o de los caballeros del Zodíaco y los vendía. Es más, los pintaba y le ponía hasta escarcha y quedaban así como con auras brillantes y los vendía en el colegio. Sí. ¿Qué hacías con esa plata? A la cantina. Pues sí. Y ya un primer sueldo formal, Alejandro, ¿cuál puede ser? Un primer trabajo. Yo diría que mi primer trabajo ya formal en el mundo profesional fue en el 2008, que ingresé a una importante compañía de publicidad, Publicis, y fui redactor creativo, copywriter. O sea, era como redactar los call to actions, cómo vender los productos en el punto de compra, Okay. algunos comerciales, y fue como ya la primera experiencia profesional, pues, después de las pasantías. ¿Y ¿Qué dejó esa primera experiencia en ti? Pues fue un trabajo muy lindo porque era como cómo abordar las ideas, ¿no? Desde un punto de vista creativo, sobre todo para persuadir a la audiencia, al cliente, a verse atraído, teniendo necesidad o no, Claro. para adquirir un producto, ¿no? Además que primero convencer al cliente. Exacto. Y luego, a través de su aprobación, convencer a esa audiencia para que te compre. Sí, además lo difícil que es vender, ¿no? Porque tienes que hacerlo, pero a la gente no le gusta que le vendan. Entonces,
Yo recuerdo que un call to action que hicimos una vez de un producto, de un chocolate, era como, ¿para qué te puedes llevar uno si puedes comprar dos? No es como, te estamos convenciendo para que te compres uno, sino que es como, sacía las ganas. Entonces, todos son esos juegos psicológicos para manipularte y que termines gastando el dinero. ¿Y ese trabajo cómo llegaste? Llegué recomendado por un chico Ujú. con el que hice un curso, que fue mi primer curso de guión de cine, por cierto. Gonzalo Amor se llama, Ok. tengo años que no lo veo. Me recomendó, fui para allá, hice como una especie, o sea, fui a como una prueba en la que me dijeron, tienes que escribir un artículo, te vamos a dar media hora. Y cuando vieron que escribía bien, pues me lo gané. Es Alejandro Hidalgo, director, guionista, productor venezolano. Te graduaste de comunicador social, ¿cierto? Sí, en la Santa María. ¿Llegaste a ejercer? Pues tal vez la comunicación social es muy amplia. Sí, Yo me claro. gradué en la mención audiovisual, de alguna manera la ejerzo. Claro. Aunque realmente las bases que te dan son como más de periodismo como tal, más me dediqué a la producción de cine, pues. ¿Y cuándo llegas a las artes? ¿Cuándo llegas al cine? ¿Y por qué vía? ¿Cómo te cuelas allí? Mira, eso pasó ya durante los últimos semestres que yo salía a filmar mis propios cortometrajes de manera independiente. Mamá, dame algo ahí de dinero y conocí a una directora de cine que me prestó su cámara, un director de fotografía extraordinario, Rubén Belfort, fue y fotografió conmigo y quedó un cortometraje muy lindo. Hice 3 cortos así. El primero de ellos, cuando yo estaba en una pasantía en una casa productora, ellos estaban buscando cortos para exhibir en un canal que se ve en toda Latinoamérica, que era Movie City. Ujú. Y de repente mi primer cortometraje ya se estaba viendo en toda Latinoamérica en un canal de televisión por cable y fue súper emocionante. Eh, Entiendo que participaste en la película Zamora Sí, de Chaló. sí. ¿Qué hiciste en esa película? ¿Qué no hice? A ver. Yo era el primero en llegar al set, el último en irme. Tenía que armar, mira, yo tenía que bajar tenía que subir al camión como 20 No porque te lo botellones de agua. pidieran, No, porque era... tú querías hacerlo. Sí, o sea, yo quería tener una experiencia en set para ver cómo era trabajar en un set profesional, ¿no? Y bueno, qué mejor que trabajar junto a la leyenda del cine venezolano, Román Chalbó. Sí. Era una película grande, habían 200 extras, caballos, batallas, explosiones. Y yo, bueno, tenía que darle agua, café a todo el mundo, cargar Incluyendo esos los caballos. botellones, sí. Recoger basura, ayudar a todo el mundo y llegaba destrozado al hotel. Yo tenía 23 años, eso fue en el 2008 con la Villa del Cine. Pero te permite tener una perspectiva global 360 de lo que es el cine, ¿no? Absoluto, yo recuerdo que yo veía a Román Chalbó pendiente de tantos detalles. Le falta sudor. Y yo decía, es que eso también el director lo dice, que le falta sudor al personaje, ¿no? Todos los detalles que se ven en el cuadro. Y fue una experiencia muy gratificante y un En gran alguna manera me siento aprendizaje. identificado contigo porque cuando comencé en la radio en 1992, que empiezo Wow. como asistente de producción de cualquier cosa con Eli, yo me quedaba, era el primero en llegar también, Mm. era el último en irme y además metiéndome en cosas que no eran de mi competencia. Ejemplo, editar con cinta entonces, porque es mucho más sencillo desde el punto de vista Oh. digital, editar con cinta y cortar una cinta y pegar esa cinta. Wow. Y eso te da esa perspectiva global de lo que es, en este caso la radio, en el tuyo el cine. Exacto. ¿Cómo describir a Chalbot? ¿Cómo definirlo? Ay, era una persona muy dulce, muy amable. Recuerdo que me trataba muy bien. Inclusive yo estaba todo apenado, había hecho mi primer corto y le dije, ay, maestro Chalbó, me gustaría que vea mi cortometraje. Y le di el DVD. Y recuerdo que al día siguiente ya lo había visto y me dijo, ay, muy lindo trabajo, ¿no? Y esas cosas son bonitas, ¿no? Cuando alguien con tanta experiencia se toma el tiempo para ver el trabajo de un joven estudiante y alentarlo, ¿no? Con algunas palabras. Son algunos... ¿Te hizo alguna corrección, No, algún no, comentario, ni- una crítica? Ni siquiera fue necesario. Es que uno mismo ya cuando ve su obra, ya tú haces tu corto o tu película y ya luego tú la ves y ya tú sabes en dónde cometiste los errores y ya se te aprieta así el cuerpo y que la próxima lo hago mejor, ¿no? No fue necesario ni que me dijera nada, uno mismo lo va aprendiendo. Estamos hoy conversando del primer sueldo de Alejandro Hidalgo, director, guionista, productor venezolano, de La Casa del Fin de los Tiempos, del Exorcismo de Dios, ahora de No Voltees, y por supuesto vamos a hablar de ellas tres. De él, del maestro Chalbot o de algún otro, algún consejo que atesores, que lo tengas fresco en la memoria.
De Román Chalbaud como tal no recuerdo. Recuerdo de mi director de fotografía del primer corto, Franklin Cedeño, que me decía, cuando ya creas que lo lograste, ese es tu techo. Y creo que es algo que todavía yo sigo, ¿no? Yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir siendo mejor. Y por eso siento que cada película que hago, la hago mejor, porque vas aprendiendo, creciendo. Y en el momento que dices, ya sé, ya ahí quedaste, no vas a llegar más lejos, ¿no? Entonces, te pusiste el techo, ¿no? Más bien lo he quitado. No digo que cuando dices eso te pones el techo. Exactamente, claro. Exactamente. Y hay que quitárselo porque creo que uno nunca deja de aprender y siempre puede ser mejor en cualquier área. Coincido contigo. Es Alejandro Hidalgo, nuestro invitado. ¿Por qué el cine de terror? Porque habiendo tantos géneros, porque el cine de terror, uno que en Venezuela no se había explorado y probablemente esa sea la causa, una de las razones, no lo sé. Mira, realmente no, y yo soy fanático de todo tipo de cine, de por sí que estoy loco por entrar al mundo de la ciencia ficción, a la fantasía, al drama, y lo voy a hacer. Cuando hice La Casa del Fin de los Tiempos, recuerdo que el terror a mí me movió mucho. Yo vi películas de terror de niño y de adolescente que casi que me traumaron. ¿Cuáles? El Exorcista, La Profecía, sí. Sin duda. A los 5 años vi Creepshow y pegué gritos en mi casa. Mi mamá llegó a la cocina, ¿qué pasó? Y yo, ¡ay, la película! Bueno, voy a apagar el televisor. No, déjalo prendido. Pero creo que el terror es una gran herramienta porque no necesitas los efectos visuales de una película de acción, de VFX, y puedes contar una historia igual de intensa, de aterradora, de emotiva. Y sobre todo la puedes utilizar como un canal para traer también arte y darle un valor y un concepto. Para mí terror no es Saw, por ejemplo. Esta saga de Saw en el que aparece un fulano con una motosierra y descuartiza 3 cuerpos. Eso no es terror. Terror es El Exorcista. Sí. Suspenso y terror podría ser, no sé, Sexto Sentido, si nos vamos por ahí. Eso son obras maestras. Ahora, pero del Exorcista quiero preguntarte, es mi película de terror favorita. La vi escondido, tendría yo no sé si unos 11 o 12 años, me encerré solo en un cuarto. Esa película me marcó. A mí también. Tengo ahora en casa, por ejemplo, esta edición especial que le agregaron algunos segundos y comentarios del director. Cuando ves El Exorcista hoy, con tu óptica, ya con 3 películas de terror a cuestas, considerando el año en que se hizo, 1973, ¿qué piensas de esa película? Es una obra maestra, es magistral. Las actuaciones, el nivel de horror, cómo empatizas con los dos protagonistas, con la madre de Regan, que está desesperada, no haya qué hacer, ya la llevó a todo tipo de psiquiatras, de médicos, y por otro lado el padre Carras, que perdió a su madre y se siente culpable. Y eso el demonio lo utiliza como un arma, ¿no? Y luego cuando ves toda la película te das cuenta de que el demonio lo que hizo fue una jugada maestra para matar a 2 sacerdotes y llevarse sus almas. Y tú dices, ok, y además con ese final tan trágico y que tú digas gran película, ¿no? Sobre todo en tiempos de que ahora la gente quiere siempre los happy endings, es magistral, es magistral. Y fíjate que teniendo El Exorcista como referencia y como una de tus favoritas, era obligado. Tenías que hacer algo como El Exorcismo de Dios, que recuerdo cuando fue lanzada, conversamos, creo que fue vía telefónica, pero El Exorcismo de Dios era un paso obligado en tu carrera. Sí, total. Era como mi pequeño propio homenaje a la cinta que me marcó en mi infancia y en mi adolescencia. Y bueno, quise darle como una perspectiva diferente al género, ¿no? De que si te pueden expulsar a un demonio de tu cuerpo, tú también puedes expulsar a Dios de ti a través de los pecados, de la tentación y de las malas acciones. De alguna manera te arrancas la luz que llevas dentro como hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios o del universo o como quieras llamarlo, pero sí, por algo el 99% de la humanidad cree que hay una fuerza divina, una energía, algo superior de la que venimos todos. Cuando volvamos por un momento a La Casa del Fin de los Tiempos, siendo esa primera obra maestra del cine de terror, ¿qué fue lo más complicado? ¿Qué reto sientes que asumiste? Que por complicado que sea, ¿sabes qué? Lo quiero hacer. Mira, yo estaba chamo, yo hice la película a los 27 y creo que lo más difícil en el set era que el equipo confiara en mí, que la propia protagonista confiara en mí, porque el guión ya es complejo. O sea, el guión viene como que es una historia de fantasmas, ya, bueno, la mayoría ha visto la película y está el giro de que realmente no eran fantasmas, sino que había un vórtice espacio-temporal en la casa y los fantasmas eran los personajes viajando en el tiempo. Entonces era como, sí, pero ¿de dónde viene este? ¿Y por qué estas llaves están acá? Y yo todo lo tengo ya claro. Y además yo dirigía a los actores basado en lo que le estaba pasando nada más al personaje. No les daba como el overview de todo la película. Entonces se sentían confundidos y yo confía. Y era muy difícil, la verdad,
pero ya cuando vieron el resultado en la pantalla y todo el éxito que tenía era, ok, sí la tenías clara, ¿no? Yo quiero poner ese resultado, si me permites, Alejandro, en Sí. cifras. 15 premios, Sí. proyección en 35 países, más de 650,000 espectadores. ¿Qué te hace sentir estas cifras hoy? Wow, es conmovedor porque al día de hoy, 12 años después de haber estrenado la película, no hay una peli de terror de Hollywood que haya hecho más taquilla en nuestro país que nuestra propia obra nacional. Y eso la verdad es muy gratificante, muy lindo. Y la película la conocen también afuera, todos los fans de género, o sea, ha hecho como su propio nicho, ya tiene un remake coreano. Y llevamos ya un rato desarrollando una versión en Hollywood que sigue avanzando y que creo que ya muy pronto estaremos en el set. ¿De ese remake tienes algunas regalías? O sea, ¿es un ¿Del de remake coreano? Sí. Sí, claro. Ok, Sí. ya, listo. No, bueno, estamos hablando de primer sueldo. Claro. Fíjate, y hablando de primer sueldo, hubo un salto. No mencionaste algo que, corrígeme, por favor, si estoy equivocado. Llegaste a ser vendedor de ropa. Sí. A ver. Sí, sí. A ver. En el 2006 trabajé en una tienda de ropa en el centro comercial Lido. Ok. Era Army, creo que era la marca. Y bueno, yo vendí ropa ahí como por 6 meses. ¿Cuál es el perfil de los clientes? Había de todo, pero eran más que todo caballeros, por lo que recuerdo. Y de todo tipo. Vendíamos camisas, pantalones, chaquetas. Sí. Y mira, cuando recibes el premio al mejor director del Festival Internacional de Cine Fantástico de Oporto, te pregunto, ¿qué habría pensado? ¿Qué diría aquel vendedor de ropa de 2006? ¡Wow! Lo lograste. Otro vértice en el Sí, tiempo, ¿no? sí. Se abrió otro. Yo no sé, pero yo siempre como que siempre voy a estar agradecido con mi mamá porque ella siempre como que me decía, tú lo vas a lograr, hijo. Y eso como que yo cuando estaba trabajando ahí o cuando estaba en la universidad, siempre como que yo lo voy a lograr. Luego más bien, yo creo que después del éxito de la primera película que tuve, porque siento que no fue tan complicado llegar ahí, cuando viene la segunda y la tercera película es cuando me he dado cuenta de lo duro que es la carrera de ser cineasta, ¿no? Pero creo que esa mentalidad de sí lo vas a lograr. Perseverancia, sí. Sí, persistencia, te da como un motor de que eres terco y a pesar de todos los golpes te vuelves y te levantas. Alejandro, dirigiste a María Gabriela de Faría. Dentro de poco se va a estrenar además como villana en la nueva película de Superman, a la gran Rudy Rodríguez, ya la has mencionado. Es decir, también esta labor de director es saberse juntar, saber hacer equipo, la importancia del equipo y del equipo correcto, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Hay que soñar en grande. Yo, por ejemplo, cuando para Rudy Rodríguez yo no había hecho mi primera película y yo la busqué por Facebook y me respondió un manager y ella estaba pasando por Venezuela para hacer un evento y me dio 5 minutos y en 5 minutos la persuadí de que me firmara una carta así a ciegas de intención para que cuando yo presentara el proyecto ante el SENAC, pues vieran el respaldo de que había una actriz importante involucrada. ¿Cómo la convenciste? Pues yo le dije, es la Tú primera deberías ser película de negociador. terror, es la primera película de terror, ¿crees que me pueda firmar? Con esto la van a aprobar ahí, pero yo ni siquiera he leído este guión, muchacho. Y yo, pero por favor. Y bueno, ok. Y luego, recuerdo que cuando nos aprobaron en el final. Probablemente hasta te lo había firmado para salir del paso y mira lo que terminó siendo Sí. la película, claro. Además, cuando salimos aprobados, yo recuerdo que la buscábamos y no respondía, ¿no? No sé en qué estaría. Y de repente, el director de casting, ya empezamos a hacer casting con otras actrices. Y de repente salió un artículo de periódico, Rudy Rodríguez protagonizará la primera película de terror venezolana. Y yo, ok, así me está haciendo saber que va a venir a la película. Y fue el Senaco, fue ella, no sabes de dónde vino ese titular. Porque ustedes no salió. De nosotros no Por salió. eso, Yo fue creo que sorpresa. vino de ella. De Creo ella. que vino de ella y creo que así nos dijo como que paren esos castings porque aquí voy yo. Es Alejandro Hidalgo, nuestro invitado. No voltees. A ver, ¿de qué va? Son unos hermanos morochos, hembra y varón, Aurora y Martín. Ya están en sus 30 y tantos. Ellos regresan a la casa de su infancia que está en las afueras de Ciudad de México para hacerse cargo de su mamá que está sufriendo de demencia. En este lugar pues empiezan a sentirse acechados por una presencia extremadamente perturbadora y violenta que más adelante descubren que forma parte de los traumas que ellos traen de su pasado y que ellos no quieren atreverse a mirar atrás porque cuando miran atrás es como enfrentar el terror de lo que vivieron en dos aspectos, en el psicológico y en el paranormal. En el psicológico por lo doloroso que puede ser reabrir una herida de algo Sí. traumático y en el sobrenatural porque literalmente la presencia los ataca, ¿no? Entonces tienen que encontrar ese valor para
para poder mirar atrás y confrontarlo. ¿El rodaje fue todo en México? ¿Parte de México, parte de No, Venezuela? fíjate que la historia toma lugar en México, Sí. pero realmente la filmamos en Uruguay. En Uruguay. En Uruguay. En Uruguay ahorita hay unas leyes de incentivos que te retornan el 30% de lo que inviertas allá si Oye, traes qué capital bien. extranjero. Los equipos son muy profesionales. Trabajamos con el equipo de producción que hizo la Sociedad de la Nieve. Entonces, y bueno, ahí obviamente sí hay sello venezolano porque Ujú. la productora principal del proyecto es venezolana, Valentina Bove. La mano derecha mía, el director de fotografía que trabajó en Simón, Horacio Sí. Martínez, hizo un trabajo fenomenal. El compositor, Alain Gómez, o sea, si hay talento venezolano, los actores en su mayoría eran mexicanos, algunos uruguayos y el equipo mayoritariamente fue uruguayo. ¿Cuándo se estrena? 19 de junio, la semana que viene en todas las salas del país, chicos. Eso es jueves. Eso es Eso jueves, sí. El viernes 20. ¿Y cómo te sientes? Emocionadísimo, además súper feliz de estar de vuelta en Venezuela, que es mi casa, que la extraño, el clima y sobre todo emocionado que mi propio público con el que yo empecé con la casa pues pueda disfrutar de esta obra en la pantalla grande, en una experiencia envolvente y junto a otro público. Creo que es indescriptible la experiencia. Alejandro, promover una película como No Voltees, pero viniendo de La Casa del Fin de los Tiempos o El Exorcismo de Dios se hace bastante más sencillo, ¿no? Pues Ya- sí, te da Ya algo. hay un sello. Sí, te da algo de credibilidad. Sin embargo, también hay factores un poco que se convierten en obstáculos, ¿no? Ahorita la asistencia a los cines ha disminuido mucho en Venezuela, especialmente después de la pandemia, que Sí. se acostumbró la gente a ver mucho contenido en las plataformas, después del éxodo tan grande que hemos tenido. Entonces, eso no hay que perderlo porque la mejor experiencia para vivir Total. una historia Es es en el cine. Sin duda. Es indiscutible. Sin duda. Alejandro, gracias y felicidades. Gracias por venir. No, pero felicidades gracias por a ti. Esta tercera película, además de este género tan maravilloso. Muchísimas Me gracias. encanta. Qué linda entrevista. Un gustazo siempre. Alejandro Hidalgo es director, es guionista, es productor venezolano, lo saben. La Casa del Fin de los Tiempos, El Exorcismo de Dios como background, pero ahora con No Voltees a partir del próximo día jueves en las salas del país. Vamos a colocar algo de buena música, puede ser Jamiroquai, y el tema Chica Cósmica suena en la señal de éxitos.